diagnósticos está perfecto, porque nos va a dar los datos de inflamación en realidad del páncreas, y es una de las imágenes que podríamos tener. Pero contrastada, les decía yo que incluso está el riesgo de que si el paciente está hipoperfundido, porque esté un poco deshidratado o muy deshidratado. Y aquí es a donde viene también la fisiopatología de la pancreatitis. Acuérdense ustedes que las enzimas al activarse no solamente producen un proceso inflamatorio severo ahí en el páncreas. Ustedes pónganse a pensar, por ejemplo, en una inflamación de una capita peritoneal. Una capita peritoneal, una superficie forrada por peritoneo, pues el peritoneo puede ser de 1 milímetro de grosor, ¿no? Pero cuando está inflamado, un peritoneo puede llegar a tener 3 centímetros de grosor o 4. Entonces pongan ustedes a pensar cuántas veces puede aumentar de volumen un peritoneo inflamado. Bueno, si nosotros sabemos a ver si pueden por ahí explicarse que andan. Por ahí apaguen su microfonín, por favor. Les decía yo que si ustedes tienen en mente que el páncreas tendrá que les gusta un grosor anteroposterior de 1,5 centímetros, 2 centímetros, ¿no? Este puede adquirir un volumen 10 veces mayor que esos 2 centímetros y ponerlo de 20 o a veces más, que el paciente hace protrusión en el abdomen hacia adelante. Entonces, ¿qué está produciendo? Un secuestro de líquidos impresionante en la región retroperitoneal y parte del peritoneo también. Entonces, número 1, vamos a tener secuestro de líquido cañón. Y otra parte de la fisiopatología es la necrosis celular en varios niveles que va a producir, sobre todo ahí, yo podría traducir una pancreatitis como una especie de quemadura del área ahí local. Se hace fuego ahí atrás, por decir así. Y entonces se va a producir, al haber necrosis celular, un montón de citocinas. Y las citocinas le van a dar en la torre al paciente y va a tener una repercusión sistémica que casualmente muchas veces no se puede distinguir bien entre un choque séptico y un choque por citocinas secundario a pancreatitis sin infección todavía. Entonces, ¿qué tenemos en los pacientes? Por eso es que la hidratación va de entrada como lo más importante. Se ha ensayado ahí con algunas sustancias anticitocina y demás, pero desafortunadamente todavía sin éxito. Bien, y de ahí es donde surge la falla orgánica múltiple, ¿no? Entonces, un paciente que llega con choque, que le hemos hecho diagnóstico de pancreatitis aguda, el choque puede ser un choque distributivo, no séptico, curiosamente, no por anafilaxia, y no por, pues, entonces, solamente es por citocinas. Precisamente es una de las cosas que se veían o que se dejan ver en la COVID, con donde el SARS-CoV-2 puede producir la famosa llamada tormenta de citocinas, que se ha visto que no la es tanta, ¿no? Entonces, bueno, lo que habíamos dicho es que una vez que nosotros tenemos a nuestro paciente ya definido con pancreatitis, pues vamos a ver dónde está ubicado. Está en pancreatitis aguda nuestro mariachi, y aquí hay varios conceptos que se pueden ubicar y que tienen cierta historia. Por ejemplo, desde el punto de vista histológico, por decir así, existirá la pancreatitis edematosa, donde prácticamente no hay necrosis, solo hay edema, y se definía como edematosa. Está la pancreatitis hemorrágica, porque entonces había ya un poquito de necrosis, y como ustedes saben que tiene las tasas y demás, las enzimas pancreáticas pueden llegar a romper vasitos, entonces sangra el páncreas alrededor. No sangran de chisguete, sino es una hemorragia pues ahí como contenida, por decir así, y es lo que se conocía como pancreatitis hemorrágica. Otra, cuando se ponía entre que negra y blanca, pues la necrohemorrágica, y otra cuando se veía una franca necrosis, ¿no? Entonces eso es lo que teníamos. Cuando inicio el tema, les pongo a ustedes esta imagen, a donde se puede observar, cuando hago la revisión en el grado inferior a lo que estoy poniendo ahorita el tema, que es cuando reciben gastro, ¿no? Es cuando les doy así, pues les muestro, claro, normalmente no va a haber un páncreas ex vivo edematoso, ¿no? Como podría ser a lo mejor pero sí, necrótico horroroso, ¿no? Pueden ustedes ver, incluso aquí le abrieron el Birsum, pues ya casi le llegó la necrosis hasta ahí, ¿no?
hasta pareciera que se quemó, ¿no? Entonces, bueno, eso es un hígado necrótico. Hasta pareciera que ustedes tienen, parece carne al carbón que se le pasó a uno, ¿no? Entonces, pues ahí tiene. Bien. Bueno, ¿cuál va a ser el siguiente paso después de que yo tengo al paciente? Y aquí les traigo un artículo que les recomiendo, es el que publica la Asociación Mexicana de Cirugía General, que es una guía de práctica clínica que no han actualizado, que tiene ya, va para 7 años, pero tiene todavía su vigencia. Esta nació semi-muerta porque recientemente se había publicado lo que sería el Atlanta 2, que en Atlanta es a donde se hace el consenso internacional sobre pancreatitis aguda, como sucede con los trastornos funcionales e intestinales en Roma, ¿no? Y otras más, ¿no? Que se tienen. Y entonces, bueno, sugieren en esta revista un algoritmo de estudio para nuestro paciente que sería el siguiente. ¿Tenemos cuadro sugestivo de pancreatitis aguda? Sí, ¿no? Entonces, bueno, le vamos a pedir todo su laboratorio, vamos a incluir lipasa y amilasa, triglicéridos, que ya sabemos que incluso tiene hipertrigliceridemia en nuestro paciente. Tenemos una placa de tórax. La placa de tórax puede pedirse o no, que a veces con la TAC simple puede irse hasta el tórax y poder tener mucho más información. Y entonces, si tenemos duda diagnóstica, entonces hacemos la tomografía. Eh, Hay un detalle que les quiero comentar, que la amilasa se eleva por cualquier motivo, eso siempre se los paso y por eso les pongo una listota de lo que produce elevación de la amilasa y aquí viene la listota, ¿no? Entonces, condiciones que elevan la amilasa. En las enfermedades pancreáticas propiamente, la pancreatitis, pues qué padre, cuando hay trauma, cuando hay obstrucción de la vía biliar, cuando hay carcinoma pancreático, cuando hay fibrosis quística del páncreas. Pero vámonos a cuando no es páncreas. Las glándulas salivales la elevan, claro, se hacen isoenzima, pues van a distinguir la del páncreas de la de las glándulas salivales, pero normalmente no les hacen isoenzimas. Normalmente hacen una general, entonces una infección de las glándulas salivales, trauma, radiación, obstrucción ductal, va a elevar la amilasa. Ok, pues tendría su lógica, pero miren, enfermedades ginecológicas como embarazo ectópico, quiste de ovario, enfermedad pélvica inflamatoria la elevan. Tumores extrapancreáticos como de ovario, próstata, mieloma múltiple de cromosoma lo elevan. Enfermedades gastrointestinales como úlcera péptica perforada, trombosis mesentérica, apendicitis y enfermedad hepática la elevan. Entonces, otras, insuficiencia renal, trasplante renal, quemaduras, cetoacidosis, acidosis diabética, embarazo, trauma cerebral, drogas, aneurisma aórtico, no dicen cuáles, bulimia, anorexia nerviosa y elevación idiopática, ¿no? Entonces, chispas, ¿cuántas cosas elevan la amilasa? Por eso es que les decía yo ayer que si hay que irle a alguna, pues sea la lipasa a la que le vamos a ir, ¿no? Entonces, hasta acá estábamos con nuestro paciente bien y ayer les estaba yo preguntando qué había que hacer, había que clasificar. Y alguien ya mencionó por ahí lo de Atlanta y estaba yo haciendo ahí mis cuentas alegres ayer, que me quedé corto, ya con calma las hice en mi casa. Y entonces, ¿qué pasa con nuestro paciente de acuerdo al score de Marshall? En la actualidad, de acuerdo a los criterios de Atlanta, hay que hacer un score de Marshall que evalúa 3 insuficiencias. Acá están subrayadas: la respiratoria, la cardiovascular y la renal, ¿no? Entonces, incluso estas líneas se me movieron. Por lo que estoy viendo, esta tiene que ir acá, esta tiene que ir acá, esta tiene que ir acá. Entonces, son las 3 fallas que nosotros tenemos que estar midiendo, ¿no? Esto de dividir la presión parcial de oxígeno entre la fracción inspirada de oxígeno es lo que se conoce como índice de Kirby, y ahí tenemos. Entonces, ayer haciendo las cuentas bien, llegué a la conclusión de que tenía el paciente un índice de Kirby de 295 y 295 se encuentra ya acá. Entonces, tiene 2 puntos, entonces eso nos permite definir, dice, cuando tiene un score de 2 o más, cualquiera de los sistemas se reconoce como falla orgánica. Entonces, tiene falla respiratoria nuestro mariachi y tiene una creatinina de 2.1, tiene falla renal también, porque el 2.1 se encuentra acá, que hace 2 puntos. Y por último, tiene una presión normal, tiene 0 puntos, no hay falla cardiovascular, hace un total de 4 puntos, por lo tanto, este paciente se ubica como pancreatitis potencialmente grave. ¿Por qué? Porque tiene falla. Nada más que hay que esperarse 48 horas. Después de que muchas veces esto se modifica con la hidratación y probablemente esto se pueda modificar. ¿Qué fue lo que hice acá? Su presión parcial de oxígeno que era 62, pensando que estaba respirando a medio ambiente que es 21%, punto 21 me dio 295. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta o comentario, muchachos?
Yo tenía una pregunta, doctor. Es que recuerdo que habíamos mencionado que algo sobre em, daños secundarios a partir de la pancreatitis. Y pues yo tenía la pregunta de que si el daño que está haciendo a nivel pulmonar, lo que habíamos revisado al principio, si eso contaría dentro de daños secundarios por la pancreatitis. Bueno, acuérdate que las fallas aquí pueden estar condicionadas básicamente por efecto de citocinas. Entonces, no se te olvide que un paciente con hipotensión, has visto lo que es choque, ¿no? En general, en algún sitio, ya en alguna materia, en algo así. ¿Y has oído de pulmón de choque? Insuficiencia respiratoria progresiva del adulto. ¿Ya has oído de insuficiencia renal post-choque? Y de lo que se te ocurra post-choque. Entonces, si el choque puede estar, la insuficiencia respiratoria puede estar relacionada con el choque, pero también puede estar relacionada con el problema de citocinas pancreáticas. O sea, es una complicación extrapancreática de la pancreatitis aguda, sí, podría serlo. Ok, Los del riñón, pues también por hipovolemia y también por citocinas. Y la cardiovascular, si hubiera hipovolemia y no responde bien el corazón, también incluso tiene cierto efecto cardíaco de inhibir al corazón esto. Entonces, ojo con las citocinas. Bien, dejó de ser efectiva Atlanta 93, a donde solamente ubicaba la pancreatitis como moderada y como severa. Incluso se hacía una cuantificación de criterios de Ranson y de criterios de Apache, les decía yo ayer, ya antes de irme, y que eran 3, a partir de 3 de Ranson y de 7 de Apache, ya se consideraba grave el paciente. Entonces se mandaba a terapia intensiva. En la actualidad eso ya no se usa. ¿Qué es lo que se utiliza a partir del 2012 y del 2013 que se publicó en la revista la revisión de Atlanta de la clasificación y la definición del consenso? El doctor Banks es uno de los entusiastas de esto y reúne a muchos expertos del mundo y se hizo Atlanta 2, a donde ya consideran 3 niveles. Entonces, consideran pancreatitis leve cuando no hay necrosis y no hay falla orgánica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la necrosis, la única manera de definirla es mediante tomografía computarizada contrastada o eventualmente con resonancia, pero en la actualidad sigue utilizando la tomografía como número 1. Entonces, el paciente que se considera como moderadamente severa son complicaciones locales o falla orgánica transitoria. Nuestro paciente estaría ubicado acá, o que también se define como potencialmente severa. Y la severa es cuando tiene falla orgánica persistente, desde el punto de vista clínico solamente. Ya habíamos dicho que de entrada a los pacientes se les da agua en la cantidad que mencionamos y les decía yo también que existe otra clasificación con la que estoy yo un poco más de acuerdo. ¿Por qué? Porque ellos ubican una falla que se conoce como crítica y lo sustentan en lo siguiente. Está casi al final. En esta diapositiva, que se me hace para mí muy importante, miren lo que encontraron ellos. Ellos encontraban que la mortalidad que tienen en los que son leves no pasa nada. En las moderadas, el porcentaje de muertos es de 3.6%, es bajísimo. En las severas hay 2. Si nos quedamos nada más con Atlanta, por ejemplo, aquí tuvieron de estos pacientes el 33.8 de mortalidad y de estos pacientes el 87.5. Hay una diferencia ostensible de cuando ellos ubican severa con crítica. Y entonces van ustedes a decir, bueno, ¿a qué le llaman severa y a qué le llaman crítica? Atlanta no distingue entre severa y crítica. Atlanta solamente dice falla orgánica y necrosis, básicamente infectada, que es a lo que se refiere. Sin embargo, lo que observaron estas personas es que los pacientes, si tienen infectada pero no tienen falla orgánica, a los pacientes les va mortalidad 30 y tantos por ciento. Pero si tienen las dos, se mueren prácticamente todos. Entonces, no hace distingo Atlanta de estas dos diferencias grandes que a mí creo que por eso es que en lo personal a mis pacientes los ubico y los clasifico de acuerdo a este grupo que se conoce como PANCREA, casualmente que viene de Pancreatis Across Nations Clinical Research and Education Alliance. Eso es lo que tenemos con ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues necesitamos checar qué pasa.
¿Qué sucedió con nuestro paciente? Su evolución fue estable la primera semana y a partir del 28º día presenta hipertermia, nuevo incremento de la leucocitosis a 18,000, deterioro del estado general, se efectúa nueva TAC dinámica. Esto ustedes no lo tienen en la plática que les mandé porque la modifiqué ayer, se los quiero advertir, porque aquí decía día 8 y no 28. Se menciona que existe un 40% de ausencia de perfusión, ¿no? Y del páncreas con una colección líquida de contenido heterogéneo, y cuando hay contenido heterogéneo en la colección líquida, y sobre todo si hay gas, sugiere que esté infectada. Entonces, este paciente, pues, se dio, por cierto, se dieron las fallas, pero hizo cambios a nivel local. Y entonces se optó por hacerle, no es el caso del paciente, pero se decide efectuar una laparotomía dejando irrigación continua con abdomen abierto, con bolsa tipo Bogotá, con mejoría en el estado general, el líquido de perfusión del lóculo pancreático drenó disminuyendo ostensiblemente y fue egresado 15 días después de la cirugía. Entonces, el paciente le fue bien, se hacen este tipo de incisiones, se les deja bolsa de Bogotá y ahorita vamos a ver cuáles son las indicaciones para cirugía. Pero normalmente, ¿qué sugiere la guía de práctica clínica que les estoy mencionando yo, que a su vez les estoy sugiriendo yo? Bueno, lo primero que hay que hacer es determinar la severidad con los criterios de Marshall. Ya vimos nosotros que tiene 4 puntos, 2 por riñón, 2 por respiración. Entonces, no se considera leve. Si fuera leve, es que no tiene 2 puntos de ninguno de los dos. Nuestro paciente no fue leve. Si es leve, ¿qué hacemos? Medidas de soporte, ayuno corto, a la voz que en el momento que se pueda ya darle vía oral, se le da vía oral, y lo comentó su compañera ayer, ponerle analgesia, lo mencionaron ayer, se puede o no poner oxígeno si no tiene ninguna falla, y hidratarlo. Esto de hidratarlo es lo número uno que se hace. El paciente mejora, bueno, pues si la causa de la pancreatitis fue litiasis vesicular, antes de que se vaya a su casa se le quita la vesícula y se acabó. Que no mejora el paciente, empieza a deteriorarse otra vez, entonces vamos nosotros a hacerle una TAC contrastada. Los pacientes que consideramos graves, como sería este paciente ya potencialmente grave, puede ir al principio a cuarto y darle nada más oxígeno suplementario. Probablemente con oxígeno suplementario luego mejore y se modifique el Kirkbride, entonces no hay ningún problema. Ahora, hay una excepción. La única excepción que hay a la regla es si el paciente tiene datos de colangitis. ¿Cómo van ustedes a saber, muchachos, si tiene colangitis o no tiene colangitis? ¿Quién me dice yo? Pues si el paciente... ay, Sí, Diego. Sí, dime, Diego. iba a decir de la triada de Charcot. Si presenta fiebre, ictericia y dolor abdominal. Fíjate, en realidad este tiene las tres. Tiene fiebre, dolor abdominal, ictericia, pero ¿cómo sabemos si es colangitis? Es una bronca, la verdad, no está fácil. Entonces, la colangitis implica ya un proceso infeccioso y normalmente está asociado a bacterias. Entonces, a estos pacientes, para saber si el problema es bacteriano o solo es por citocinas por la pancreatitis, ¿cómo sabríamos? ¿Tienes una idea, Diego, para poder diferenciar entre que esto sea infeccioso y no infeccioso? Ayer lo mencioné, pero a lo mejor dije tantas cosas que pues, se les acumulan en el cerebro y luego no graban algunas. ¿O alguien se acuerda? ¿O alguien sabe? Número uno, los pacientes están más ictéricos que en nuestro caso, ¿no? Acuérdense que en nuestro caso, yéndonos a donde está el laboratorio, tenía bilirrubina directa de 3,4, que no es tanta ictericia. Sí tiene muy elevada la fosfatasa, no muy en correlación. Aquí no se le hizo gamma GT. ¿Alguien iba a hablar, perdón? Sí, doctor, que tenga leucocitosis. La leucocitosis, casi todos los pacientes con pancreatitis aguda la tienen. Entonces ¿Podría tampoco esto ser permite. neutrófilos en banda? Tampoco, también los pacientes desafortunadamente también hacen una neutrofilia y una desviación hacia la izquierda, curiosamente. ¿Un ultrasonido? El ultrasonido demostraría que ensanchamiento de la vía biliar, pues realmente no. No, la verdad la única manera de distinguirlo es haciendo procalcitonina. La procalcitonina nos permite saber si tiene un origen infeccioso o no.
O también otra cosa, ahí una colangioresonancia nos ayudaría más, porque si vemos un cálculo enclavado en la punta del colédoco, nos haría más fuerte sospechar colangitis. Entonces, ahí a los pacientes hay que mandarlos a CEPRE. ¿De acuerdo? No sería corroboradora de colangitis, pero sí la sospecha sería mucho más grande, porque incluso antes de este criterio, a todos los pacientes que tenían coledocolitiasis con pancreatitis, de entrada, en las primeras 48 horas se solicitaba una CEPRE para limpiar la vía biliar. Eso es lo que se solía hacer. A últimas fechas es más estricto y se dice solo que tenga colangitis. Entonces, si los pacientes se ven tranquilos, aunque tengan coledocolitiasis, no hay que hacerles la CEPRE. ¿Qué digo tranquilos? Pues la fiebre inicial, una leucocitosis no tan importante, una ictericia ahí de, como nuestro paciente, por debajo de 3, 2.5, una fosfatasa no muy elevada, probablemente no haya necesidad de hacer CEPRE. Ahora, si me preguntan a mí qué es lo que hago yo normalmente, como no tengo certeza de decir esto es colangitis, prefiero que le hagan la CEPRE, honestamente. Entonces, en mi caso, normalmente, si es coledocolitiasis, les estoy sospechando. Si yo en el ultrasonido veo cálculos en la vesícula y me dicen que está aumentado de calibre el colédoco, los manejo como si fueran colecistolitiasis y coledocolitiasis. Los mando a que le hagan una colangioresonancia. Claro, al estabilizarlos, porque si no están inestables, pues no se puede mandar a hacer la colangioresonancia. Hay que tenerlos un buen rato ahí metidos en el resonador. Entonces, que ya se puede, colangioresonancia. Que veo cálculo, CEPRE. Eso es lo que suelo hacer. Bueno, nuestro paciente estaba, hay que pedirle TAC simple y contrastada. Y entonces aquí dice el autor que hay que checar el índice de severidad mayor de 7. Y entonces, si es mayor de 7 se considera severa, si es menor de 7 se considera moderada, la pancreatitis en este caso. Y entonces mi pregunta para con ustedes, esto es un algoritmo muy de la Asociación Mexicana de Cirugía General, no forzosamente quiere decir ni Atlanta ni páncreas, pero ¿alguien quiere opinar sobre esto, muchachos? ¿A qué se están refiriendo con el índice de severidad de 7? Es a los criterios de Baltasar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es eso de los criterios de Baltasar, Diana? Eso quiere decir que no se ha abandonado a Baltasar, antes se utilizaban esos criterios. Miren, les quiero hacer una aclaración. En la actualidad ya no se usan más los criterios de Baltasar. En la actualidad solamente se consideran desde el punto de vista radiológico cambios morfológicos pancreáticos, que puede ser edematosa intersticial o necrotizante, y lo de necrotizante solo es contrastada y que normalmente se hace después de la segunda semana. Y las colecciones líquidas peripancreáticas como colecciones agudas, pseudoquistes, colecciones necróticas, necrosis encapsulada y hallazgos extrapancreáticos. Son los únicos que se manejan en la actualidad, pero por lo que estamos viendo, todavía utiliza los criterios de Baltasar. ¿Te acuerdas, Diana, cuáles son? Si no, pues puedes mencionarlos. Pues básicamente son aquellos que se van a dar o a evaluar con un ataque simple y van a ser pues literalmente los que están en esa diapositiva. Claro, nada más que la simple no llegaría más que hasta 4 puntos y había que agregar la contrastada para poder hacer más hallazgos puntos, de ¿no? necrosis. Entonces, por la necrosis. Aquí sí hacen un montón de puntos, ¿no? Entonces, esta realmente podría tener el mismo formato de esta, como de gráfica azul, ¿no? No se confundan, es una continuidad de la anterior, esta. Nada más que aquí, Baltasar maneja su grado ABCDE en simple y maneja su grado ABCDE en contrastada en tratándose de necrosis. En simple son los cambios que muestran acá: páncreas normal, edema focal o difuso, edema focal o difuso más inflamación peripancreática, una colección intra o extrapancreática mal definida, o 2 o más colecciones y o gas retroperitoneal. Eso es lo que pone él. Entonces, aquí les muestro a ustedes en estas diapositivas. Aquí debería ser simple. Esta no son simples, honestamente, pero son las que encontré que muestran mejor los cambios. Entonces, páncreas de aspecto normal, es contrastada, por supuesto. Tiene blanca la aorta, tiene blanco esto. Está blanco el parénquima pancreático, pero se ve bien como lengüita de perro, ¿no?
Y entonces en B, agrandamiento focal o difuso del páncreas, aquí tienen ustedes, y incluso con un aspecto heterogéneo alrededor, que nos permite pensar que el paciente tiene una B. En el C, que serían 2 puntos, eso es lo que quiere decir, A, 0 puntos, B, 1 punto, C, 2 puntos, D, 3 puntos, y aquí lo que tenemos en C es el grado B asociado a un aspecto heterogéneo de la grasa peripancreática, que implica el compromiso de la misma, y en el caso del D, colección líquida aislada. Aquí tenemos una colección líquida aislada que no es la vesícula. Esta es la vesícula, aquí tenemos una colección líquida aislada, aunque el páncreas no se ve muy choncho, por lo que ustedes ven, ¿no? Y tenemos acá, entonces, ya ahora en el E, 2 o más colecciones líquidas, acá se ve una, por ejemplo, por acá se ve otra, o gas en el intrapancreático. Cuando se ve gas en el páncreas, se infiere que está infectado. Y entonces directamente va a grave el paciente. Ya se considera desde el punto de vista morfológico grave. Ahora, desde el punto de vista de la necrosis, vamos a ver acá una contrastada, 0 necrosis. Acá vamos a ver una necrosis más o menos del 30%, a donde está la colección, se ve 70% bien. Una de entre el 30 y el 50 no la encontré, y una necrosis mayor del 50%, que casi no se ve el líquido, el parénquima pancreático, pues ahí tenemos nosotros como 6 puntos, ¿no? 4 puntos acá, 2 puntos acá. Entonces, nuestro paciente, si eventualmente les decía yo que mostró deterioro, de cómo venía nuestro pacientito y se muestra deterioro y se le hace la cirugía que se le hizo, mostró que existe un 40% de ausencia de perfusión del páncreas con una colección líquida de contenido heterogéneo, pues se le considera grave. Entonces, este paciente, ¿cuántos puntos le pondrías, Diana? Por Baltázar. Se parece a esta, es C, 2 puntos, y se parece a esta, pues 6 puntos, 6 y 2 son 8, pues el paciente se considera grave, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Diana? Sí, doctor. Bueno, ¿se acuerdan que les comenté que en la actualidad se consideran ahora otros formatos? Simplemente se dice que hay pancreatitis edematosa, a donde está el edema peripancreático, o necrosante, a donde no se ve más que poquito parénquima pancreático, todo lo demás es necrosis. Lo negro es necrosis. Lo blanco, pues es circulación adecuada, circulación en porta, no mucha, no se ve tan blanco como acá, circulación, perdón, en aorta, en cava, el hígado ya está blanquito, la vesícula se ve pues, negra por el líquido, el vaso blanquito y acá negro porque no hay circulación. Nada más una pequeña cantidad de páncreas con circulación. Entonces ahí esa es necrotizante. Se habla de colecciones agudas. Ahí tienen ustedes una colección líquida aguda peripancreática. Acá tienen ustedes una colección necrótica aguda porque no tiene circulación y hay colección necrótica aguda. Y aquí se habla de pseudoquiste. El pseudoquiste, la diferencia es que tiene una especie como de circulación alrededor de las paredes que le proporcionan los órganos vecinos al páncreas, que es la llamada necrosis encapsulada, perdón. O el pseudoquiste, que aquí pues se ve blanquito y se ve, perdón, negrito, no tanto, grisáceo y también con una capita. Ese es pseudoquiste. A diferencia de la necrosis encapsulada, es que esta es heterogénea y esta es un poquito más homogénea. Es más bien líquido. Y lo que les decía yo de gas intrapancreático, extraluminal, que esto habla de infección, ¿no? Son los datos. Otras complicaciones, pues puede ser derrame pleural, etcétera, ¿no? Voy a pasar rapidito lista, muchachos. Alan, Presente, doctor. Eric Berto, Presente, doc. Juan Blanco, Presente, doctor. Carlos Campos, María Celis, Don Carlos me dijo que estaba un poco enfermo, me mandó un mensaje. ok. Georgina Cruz, Presente. Ariana Cruz, que se recupere pronto el buen Carlos.
Ariana Cruz, Merced Cuapanteca, Michel Cuautle, Kenia de la Cruz, Presente, doctor. Carlos Díaz, Presente, doc. Luis Díaz, Presente. Pedro Domínguez, Presente. Ulises Galicia, Presente, doctor. Sara García, Presente, doctor. Adrián, Presente, doctor. Diana Godos, ya hablaste por ahí, Saraí Guerrero, Presente. Erasmo, Presente, doctor. Melissa, Presente, doctor. Ailín, Presente, doctor. Luz Martínez, Presente, doctor. Edgar, Presente, doctor. Monse Mauricio, Presente, doctor. Diana, Presente, doctor. Manuel Olivares, Presente, doctor. Zaira Ramos, Vero Rodríguez, Presente, doctor. José Luis Romero, Presente. Alexis, Presente, doctor. Mari Sánchez, Sánchez Rojas, Rodolfo Torres, Presente, doctor. Lupita Totó, Presente, doctor. Andrés Vargas, Presente, doctor. Manuel Velasco, Presente, doctor. Jacqueline Zamora. Presente, doctor. Ok, Doctor, creo que a mí me saltó, soy Fer Díaz. Fer Díaz. Lo que pasa es que hablaste. Ah, bueno, gracias. Ya te identifiqué. Hola, doctor, soy yo, Ariana Cruz. Lo que pasa es que no prendí mi micrófono y dije presente, pero pues no se escuchó. Ah, caray. Eso sí estuvo grave. Ariana Cruz. Mariana. Yo lo tenía apagado, doc. O sea, fue mi error, perdón. Gracias. Otra más. ¿Quién fue? Doctor, no, le quería decir de Meche, es que la había visto conectada hace rato y le pregunté por qué no dijo presente y me dijo que se le acaba de ir el internet, entonces Ok. está tratando de entrar. Meche Cuapanteca. Se fue el Sí, ¿Quién internet. más me dijo? ¿Karime? ¿Quién más? ¿María? ¿O Karime? Ariana Cruz. Mariana Cruz. Gracias. Ok. Bueno, listo. Bueno, pues siguiendo con nuestro casito de nuestro mariachi, todo esto nos va dando información, ¿no? Entonces, todavía se sigue conservando, no se utiliza más Ransom ni Apache, para los que pues, se documentaron en eso. ¿Y algún comentario sobre esto que quieran ustedes hacer? Doctor, yo tengo una duda. Bueno, yo había leído que se puede hacer un ultrasonido o una resonancia magnética para diferenciar entre un pseudoquiste o una necrosis encapsulada, pero mi pregunta es si eso, digamos, influye en cuanto al tratamiento o el En pronóstico. realidad, la necrosis encapsulada tiende a infectarse más que el pseudoquiste, pero ambas pueden ser objeto de que se reabsorban. El quiste es más fluido y la necrosis es más heterogénea y más densa. Entonces, eso es lo que hace diferencia solamente. Entonces, hay que estar a las vivas con la necrosis encapsulada porque la posibilidad de infección es un poco más alta y el pronóstico se hace peor. Entonces, ¿qué es lo que nos puede hacer saber que se necrosó la zona? Pues una punción directa, meten una aguja delgadita larga hasta la zona de conflicto, absorben un poco de líquido y se cultiva, o se le hace una tinción de Gram, sale positiva, pues ahí tenemos que está positivo. Sale negativa, puede ser que no esté negativo. El uso de la procalcitonina también, porque les decía yo que no, los pacientes con pancreatitis aguda, aunque no estén infectados, modifican todo eso que ustedes dijeron, hacen leucocitosis, hacen neutrofilia, hay muchas bandas, etcétera, ¿no? Pero el deterioro, por ejemplo, del estado general sí nos dice cosas, ¿no? Entonces, ciertamente la etiología, cuando para tratamiento, el tratamiento normalmente aquí es general, sistémico. El único tratamiento donde se ha visto que a los pacientes les va mejor es cuando la etiología es por hipertrigliceridemia. Si se les hace
aféresis de aféresis sanguínea, los pacientes les va mejor porque se limpian los triglicéridos súper elevados y se ha visto que a los pacientes les va bastante mejor, como que se reponen más fácil. Incluso hicieron un prospecto de hecho publicaron el artículo y no tuvo tanta difusión, pero lo sacaron en la Beneficencia Española. Ahí el doctor Mier es el que hace las diálisis peritoneales, tiene un montón de máquinas para diálisis peritoneal y no le costó ningún trabajo hacer hemodiafiltración o plasmaféresis, y a los pacientes les bajaban los triglicéridos espectacularmente y dicen que mejoraban espectacularmente de pasar de una pancreatitis grave a una pancreatitis moderada. En esa época no se clasificaba como Atlanta, no había leve, moderada y severa. Y acuérdense ustedes que ahora es leve, moderada, severa y crítica por el concepto que les he dicho, ¿no? Entonces, de esto que han visto ustedes en la literatura de los signos de Cullen, los signos de Gray-Turner, son signos tardíos que traducen pancreatitis hemorrágicas, o a veces no tan tardíos, que pues realmente ya son un poco como historia, pero pues nos permiten también, pueden sumar en lo que son los criterios para esto, ¿no? Ya hablábamos de la amilasa como medición. Ya hablábamos de la hidratación en los pacientes que superurge, de las medidas generales de analgesia, de control estricto de líquidos y de la nutrición. Ayer su compañera nos mencionaba que había leído que era mejor a los pacientes nutrirlos lo más tempranamente posible. Y sí, miren, acá hay, por ejemplo, qué es lo que pasaba a un grupo de pacientes. Les dieron nutrición enteral temprana desde el tercer día de admisión y encontraron que la nutrición enteral temprana generaba una infección secundaria del 8.6%. Y cuando daban nutrición enteral tardía, entonces tenían 36.5%. Quiere decir que la translocación bacteriana es canija y que el hecho de estar utilizando el tubo digestivo evita mucha translocación bacteriana. Entonces, concluyeron ellos que la nutrición enteral temprana, que le puse como NET, era un efecto protector contra la infección y pues tenían una razón de Momius de 0.16, de 95%, con un intervalo de confianza de 0.36 a 0.78. Entonces, ahí tienen ustedes. La distensión abdominal y la nutrición enteral temprana la encontraron ellos en 8.8% contra el 38.5%, similar en pacientes que no se les daba. Entonces, este es el estudio que se hace acá y que se publicó en Pancreatology en el 2017. Entonces, bueno, eso es lo que sostiene. ¿Cuándo hay que darles antibióticos a los pacientes? Porque ayer comentaban ustedes eso. Pues por infección extrapancreática, porque pues no se deben dar de rutina, no hay que darlos en necrosis estéril, pero solamente si en necrosis infectada o que el paciente se empieza a deteriorar. No se considera de entrada estar dando antifúngicos, porque se habla de que pueden ser invadidos también por cándida o por otro tipo de hongos, ¿no? Y entonces ya hablábamos de los cambios morfológicos que tenemos nosotros y de la clasificación que se puede hacer en Baltázar y de los cambios morfológicos que en la actualidad se consideran. Entonces, nuestro paciente, si nos vamos nosotros a la guía de práctica clínica que estoy recomendando, lo vamos a ubicar en severo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hidratación agresiva, nutrición enteral preferida. Entonces, a la voz de ya, ¿cuándo no se puede dar nutrición enteral? Cuando los pacientes vomitan mucho o hacen hilio. Si hacen hilio, no pueden tolerar la vía oral. Se les puede poner un catéter ahí duodenal, nasoduodenal, delgado, y estarles dando dieta enteral. Si no se consigue esto, pues habría que pasar a la nutrición parenteral. Ni modo. La nutrición parenteral produce más frecuencia de infección, también por translocación bacteriana, ¿no? Entonces, cuando no hay mejoría, ahí sí se acepta el antibiótico empírico y los antibióticos más relacionados. De preferencia hay que cubrir el espectro de aerobios y anaerobios. Puede darse una mezcla de ciprofloxacino con metronidazol o los ertapenémicos, los imipenémicos tienen el efecto y penetran hasta el sitio en forma mejor. Se puede utilizar el imipenem, por ejemplo, y les va mejor a los pacientes así. Claro, ahora ya dependerá qué tipo de germen es el que ataca. Y entonces se puede hacer una aspiración guiada por TAC, que está estéril,
pues soporte, no antibiótico. Si el paciente está infectado y no mejora, es a donde sí hay que checar. Si tiene una colección organizada, se puede funcionar, y si es una colección difusa, entonces se da manejo abierto. Aquí es a donde precisamente se funciona a los pacientes que tienen necrosis infectada. A veces esa necrosis pues no drenan nada porque no pueden meter agujas muy gordas cuando está un poco hacia la orilla, pues, no puede estar atravesando vísceras. Normalmente el páncreas está detrás del estómago, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con estos pacientes? Porque ¿cuál es la indicación de manejo quirúrgico, no? Entonces dice, se practica una punción guiada y se aísla E. coli, Klebsiella sp. Suponiendo que es nuestro paciente, ¿qué opción de tratamiento tenemos? Bueno, pues ya habíamos comentado que se le puede dar antibióticos, punción. Y entonces, ¿cuáles son las indicaciones para cirugía en nuestros pacientes? Pancreatitis leve, si tiene litos, nos esperamos a que ceda la pancreatitis y le hacemos su colecistectomía antes de que se vaya a su casa. Si tiene pancreatitis grave, entonces, si es por litos, le hacemos colecistectomía hasta que desaparezca la necrosis. Muchas veces aquí sí se mandan a su casa y luego se les cita para programarlos. Si hay pseudoquiste, necrosis pancreática o extrapancreática, también pueden tener indicación quirúrgica. Y solo los pacientes que tienen pancreatitis infectada, pero algo muy importante, es no hacerlo antes del mes, porque todo paciente que está grave por pancreatitis y que meten al quirófano queriéndolo lavar, si lo hacen antes de la 4ª semana, se muere. Y eso fue un artículo que publicaron en el Centro Médico Nacional, el doctor Mier, y uno que ya se murió, se me olvidó ahorita su apellido, que no se murió muy grande, se murió como 50. El doctor Mier todavía vive, es un doctor mucho más pelón que yo, no tiene casi pelo ya, es más cabezón que yo, rubio él, era cuando tuvo pelo. Él es más o menos de mi generación, como 1 o 2 años arriba. Fue de las primeras generaciones de La Salle, por cierto. Y hipertensión abdominal sería otra indicación para cirugía. Con ustedes ya vimos que fue sepsis abdominal, ya hablamos sobre hipertensión abdominal. Cuando tienen hipertensión abdominal, lo único que se hace es hacer la laparoscopia y muere, no se tiene que hacer lavados ni nada, porque eso es por edema intensísimo del retroperitoneo. Eso es lo que se hace. Entonces se hace, pone una bolsa de Bogotá. Este fue un paciente que desgraciadamente falleció, era un señor de casi 70 años de edad, como 73 tenía. Era obeso, ya lo ven ustedes, y me acuerdo que hizo una pancreatitis grave, le hicimos una laparostomía porque hizo hipertensión abdominal, se le necrosó el colon transverso, después hizo una trombosis de la esplénica, empezó a tener hiperesplenismo agudo, empezó a crecer el vaso enormemente y a hacer plaquetopenia severa, tuve que volverlo a meter para hacerle una esplenectomía, o sea que hizo una hipertensión portal segmentaria, ¿no? Ya iba saliendo el paciente, ya iba saliendo, y por ahí del día como 20 y tantos de lucha contra esto, terminó por fallecer por tromboembolia pulmonar. Se nos peló el paciente. Esta mujer le fue muy bien. Esta mujer yo creo que la metí con criterios un poquito más antiguos, ya es un paciente de hace muchos años, a donde pues también le hice su laparostomía. Consideré que tenía necrosis, eso sí lo corroboré, pero no estaba infectada, yo creo, y en esa época cuando detectábamos necrosis, hacíamos una especie de debridación, o sea, no meter y querer arrancar tejido, sino que metíamos una sonda delgada por donde metíamos un fluido en cantidad importante, lo estábamos metiendo ahí en a razón de pues 50 mililitros por hora o 100, ¿no? Y lo recogíamos aquí por esta sonda que era más gruesa, esperando que no se tapara, para que hiciéramos una especie de debridación gentil, ¿no? Del tejido, y eso es lo que solíamos hacer. Entonces, eso es lo que pasaba. Mencionándoles nada más que el Baltázar hace la puntuación que ya habíamos mencionado, y tiene que ver con la morbilidad y la mortalidad, ¿eh? Los pacientes que hacen entre 7 y 10 puntos tienen una mortalidad entre el 17 y el 42 y hasta 92 cuando está infectado, que aquí sí, sin querer, Baltázar, en la época anterior, cuando se hablaba de Atlanta 1, que pues pasaron casi 20 años para que se hablara de Atlanta 2 en el 2012, y Atlanta 1 fue en el 92, ¿no? Entonces por ahí tenemos, y lo que les había yo mostrado aquí de la mortalidad. Pero vamos a seguir con nuestro paciente. Miren qué pasó con nuestro paciente, a ver qué opinan ustedes. Resulta que 2 semanas después de que se mandó a su casita, el paciente presenta dolor abdominal alto y aumento de volumen abdominal
con febrícula vespertina y vómito sin presencia de náusea. Se le encuentra con buen estado general, abdomen distendido por masa tumoral en el abdomen superior y se palpa el reborde inferior de dicha masa 5 centímetros por debajo de la cicatriz umbilical. Es renitente, discretamente dolorosa, como de unos 12 centímetros de diámetro. ¿Y qué piensan, mis chicos? ¿No piensan en nada? Bueno, ¿qué estudios le harían? Pues, Un ultrasonido. A ver, Diana, un ultrasonido. El ultrasonido dice que muestra una imagen hipoecoica de 12 por 10 por 8. El resto está bien, la vesícula biliar normal. ¿Cuál es el diagnóstico? Incluso aquí tenía un nivelito. Que para ustedes, ¿qué es esto? Ya después de haber sido operado con abdomen abierto y demás, hizo esta complicación. ¿Cuál fue? Ya se había ido a su casa. Un pseudoquiste o absceso. Pseudoquiste pancreático. Eso es lo que hizo el paciente. Entonces, pues, esta es la clasificación que teníamos de... porque ¿qué pasa? ¿Cuál es el pronóstico? Esta tiene que estar mucho más arriba. ¿Qué pasa con nuestros pacientes que hacen pancreatitis leves, moderadas o severas? Vamos a ponerla, por ejemplo, por acá, ¿no? Por acá, tal vez. No, yo creo que la pondríamos como por acá. Antes, yo creo, ¿verdad? Ya le vamos a dar nutrición. Aquí, ¿qué hay? Antibióticos. Bueno, ¿qué pasa con nuestros pacientes a los que tienen pancreatitis leve? La mayoría salen bien y severa, la mayoría pues puede irles, pues no les va tan bien, ¿no? Pues tienen estancias prolongadas en un porcentaje que ya vimos. Ya la pongo ahí porque estaba mal ubicada. Me he olvidado cambiarla de lugar. Bueno, al paciente le hicieron una placa simple de abdomen. No, esto está mal. Estas dos. Y en esas dos placas son, cuando no tienen ustedes ningún otro recurso de los que hemos visto, pues algunos les hacen placa simple de abdomen. Entonces lo que luego tienen son íleos. Y a veces tienen lo que se llama signo del colon cortado. Entonces esto del colon cortado es como que característico, pero la verdad es que casi para diagnóstico de pancreatitis aguda, no hacemos placas simples. De repente pueden ustedes ver en tórax el derrame pleural, niveles hidroaéreos, a veces alguna imagen ahí medio esmerilada, zonas de atelectasia pulmonar, y entonces pues eso es lo que tenemos, ¿no? Entonces el tratamiento actualmente es un tratamiento para la pancreatitis aguda en general, sintomático, ya vimos cuándo es invasivo, ya vimos cuándo tiene indicación para cirugía, ¿y qué es lo que se le puede hacer al paciente con el pseudoquiste pancreático? Pues hay varios caminos. El pseudoquiste se puede explicar solo por proceso inflamatorio y nada más puncionarlo y drenarlo. Eso se puede hacer guiado por ultrasonido. Aquí tienen ustedes una quistocentesis, por decir así. Se punciona, incluso aquí se ve la punta de la aguja y entonces se vacía. Pero hay otros quistes que no son pseudoquistes propiamente dicho, sino que se conocen como del síndrome del conducto cortado. ¿Qué quiere decir? Cuando hay necrosis, se necrosan todas las estructuras pancreáticas y alguna cantidad de parénquima se ve fracturado el conducto y el conducto queda, por decir, hacia el aire. Entonces no da continuidad con el conducto que va hacia la cabeza del páncreas y empieza a vaciar su contenido ya sin actividad pancreática aguda, lo empieza a vaciar alrededor. Y entonces se forma, ¿qué va a suceder con un paciente que tiene este síndrome del conducto cortado? Si yo le hago una paracentesis, ¿qué creen que pase? Si es un pseudoquiste que se formó por tejido necrótico y demás, y que luego se licuó, pues ya no es el síndrome del quiste del conducto cortado, del conducto seccionado, que también se llama.
Entonces, ¿qué creen que suceda? Pues que se va a volver a formar, ¿no? Va a recurrir. Entonces, a esos pacientes se recomienda unirles la cara posterior del estómago con el quiste o subir un asa de yeyuno para que esté vaciando por ahí el conducto del páncreas y se vaya al intestino y no pasa a mayores, ¿no? Entonces, esto es lo que al paciente nada más se le hizo una paracentesis y se drenó porque estaba grandote. Los quistes que, por ejemplo, tienen entre 3 y 5 centímetros, hay que esperar y darles manejo conservador. Y a veces se absorben y desaparecen. Entonces, tienen ustedes un caso clínico de una pancreatitis aguda. No sé si tengan alguna pregunta o comentario con respecto a lo que vimos durante este par de clases relacionado con pancreatitis aguda. Yo tengo una duda, doctor. Sí, dime, Luz del Carmen. Por ejemplo, había leído que no requieren tratamiento los pseudoquistes que son muy pequeños, pero por ejemplo, si usted menciona que es un pseudoquiste muy pequeño y ahí sigue, ¿no va a repercutir después en el paciente? Aunque, No, normalmente ¿cómo se reabsorbe? no les provoca ningún problema. Las indicaciones para hacer algo en los quistes, si son pequeños, son que tengan problema, que hagan fiebre porque se pueda infectar, o que hagan efecto de masa, y los chiquitos normalmente no hacen efectos de masa. Como el que tiene el paciente se hace efecto de masa, luego empuja el estómago hacia adelante y los pacientes están vomitando, se llenan pronto, o en otros niveles, ¿no? El más frecuente es el estómago. Y el otro riesgo que corren también es el de la infección siempre. Entonces, por eso se recomienda vaciarlos si están grandotes o hacerles una derivación interna. Eso es lo que se puede hacer. Incluso en la actualidad, los endoscopistas son muy, se volvieron bien invasivos, se meten por la pared posterior del páncreas, del estómago, hacen su endoscopia y le hacen una incisión a la pared posterior del estómago. Claro, necesitan haber corroborado pleno que el pseudoquiste está pegado al estómago. Y a veces llegan hasta debridar ahí tejido necrótico, curiosamente, que luego queda ahí como residual viejo, que eso es lo que luego puede provocar que se infecten, por supuesto. Cuando ya están superando su problema, y otra vez vienen con problemas los pacientes, ¿no? Otra de las complicaciones que pueden quedar en los pacientes que hicieron pancreatitis graves, pues obviamente son diabetes, insulino dependiente después, porque se destruyó mucha cantidad de páncreas. Otra es que tengan insuficiencia pancreática exócrina, que esa casi no la vemos. Antes se mueren, yo creo, la pancreatitis en el proceso de pancreatitis aguda. Y básicamente eso es lo que tenemos. En algunos casos hacen fístulas externas, que también son de síndrome de conducto cortado, y no cierran. Algunas cierran espontáneamente, y entonces lo que se puede hacer es conducir también el trayecto fistuloso a un asa. Y ya ahí se desfuncionalizan el asa, unen el trayecto fistuloso y por ahí vacía el conducto pancreático que está así, o incluso si ya les queda, es difícil meterse a operar ahí porque hay procesos adherenciales muy intensos, entonces difícilmente van a poder retirar la porción distal del páncreas, ¿no? Y luego si está pegada al vaso menos, ¿no? Entonces, pues no. Entonces eso es lo que tenemos. ¿Qué otra cosa? Tengo otra duda, doctor. ¿El necroma es lo mismo que la necrosis encapsulada? Como que no se habla de necroma, no sé de dónde lo leíste. Son normalmente necrosis encapsulada y le dicen oma como tumor y necroma por tejido necrótico. Entonces ha de ser en medio españoloide el artículo que leíste. Necroma. Entonces es la primera vez que lo oigo, por cierto. Que bueno, lo explica bien, ¿no? Está claro. ¿Qué otra cosa? Gracias. ¿Ya? Doctor, ¿Ya se en cuanto a la agotaron? clasificación yo tengo una duda. En cuanto a la clasificación de Atlanta, yo leí que las complicaciones sistémicas se refieren más se refieren al empeoramiento de comorbilidades en el paciente. Pero, Bueno, pues, las complicaciones sistémicas normalmente son las fallas orgánicas y de las fallas orgánicas pueden quedar con insuficiencia respiratoria, pueden quedar, pues en el caso de la diabetes, que vendría siendo sistémica, está insuficiencia renal crónica del paciente,
Y la cardiovascular, pues los pacientes pueden infartarse por no tener reserva y se pelan. Entonces también hay un buen porcentaje de pacientes así. Hace poco me hablaron de una persona que estaba en Texutlán, que decían que su mamá tenía pancreatitis aguda, que si la podía yo ver acá en Puebla, pero que la habían trasladado de un hospital privado al ISSSTE de allá. Dije, bueno, si la trasladaron de un hospital privado al ISSSTE, ha de haber sido por razón monetaria. Ella se la quiere traer a Puebla porque la veían peor en el ISSSTE. Le digo, pues mejor regresen al hospital que la tenían allá, si la veían más contenta. Le digo, pues lo que pasa es que a lo mejor se está deteriorando su pancreatitis aguda. No tenemos, desafortunadamente, manera de influir en la historia natural de la pancreatitis para decir, aquí la corto y aquí la paro. No, desafortunadamente no. Hay pacientes que luego se la pasan en la terapia un mes. Y bueno, eso sí les puedo decir que las pancreatitis, la mayoría, el 85% de pancreatitis en la primera semana están listos porque no pasaron de ser edematosas y no son necróticas. Y no pasaron a ser graves. Pudieron haber iniciado como potencialmente graves, pero en cuanto ustedes hidratan y todo el paciente, la insuficiencia que más vemos es la renal y menos la respiratoria y la cardiovascular después de la renal. A veces primero la cardiovascular porque el paciente puede llegar chocado por deshidratación y todavía no tener falla renal, también eso se suele ver. Lo hidratan bien y el paciente en friega está bien. Ya son las 11:02 para los que tengan que irse. Si alguien todavía no llega a mi paciente, lo estoy esperando, creo que ya viene caminando por ahí. Entonces, no es. Ustedes me dicen. ¿Ya? Doctor, y por ejemplo, para los pacientes que pues tienen una creatinina, digamos, bastante elevada, pues bueno, yo sé que está contraindicado dar hacer una TAC contrastada porque pues el contraste puede hacer que empeore. Entonces, Claro. en esos pacientes, ¿qué se hace? En esos pacientes que tienen la creatinina muy elevada, los estás incluyendo dentro de los graves. Entonces, eventualmente puedes tener datos indirectos, no tanto de la necrosis, de la cantidad de necrosis del páncreas, que sería solo con fines pronósticos, sino de que esté infectada o no. Entonces, pues ahí lo único que tendrías que hacer o lo puncionas, le das antibiótico y lo que hay que hacerles, pues meterlos a la diálisis peritoneal, que sería lo único que ayudaría, que a veces también sirve para bajar un poco las citocinas, les ayuda un poco a los pacientes, pero no tienes ese marcador, tienes que prescindir de él, desafortunadamente. ¿Alguna otra? Gracias, doctor. Porque la única manera de saber que está necrótico, la única, es con material de contraste. No hay otra. No sé si el gadolinio pudiera utilizarse en una resonancia magnética eventualmente, pero pues tienen que meter mucho tiempo a la resonancia al paciente. Entonces, me refiero por la eliminación, ¿no? Que no es como la de yodo, ¿no? Que en última instancia, si urge demasiado en saber qué tan necrótico está, pudiera ser, no creo. Ahí ya te tendrías que echar tu TAC simple nada más. Bueno, jóvenes, nos vemos mañana con pancreatitis crónica. Estaba yo terminando de hacer el artículo porque lo cambié casi todo. Apenas hice una revisión de un libro, entonces tuve mucha información y de la plática que les traía yo, que era sumamente breve, ya creció. Ya prácticamente lo tengo terminado. Yo creo que se las voy a mandar así al ratín. Les mando a ustedes esto. Y mañana es jueves, ¿verdad? Mañana les envío su famoso caso clínico. Va a ser de un chico autista que no se puede comunicar y, híjole, pobre paciente, le fue, pero del cocol y ustedes le van a salvar la vida. Bueno, nos vemos. Gracias, doctor. Hasta luego. Buen día. Buen día.